Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, público en general, estimado docente de la materia, doctora Silvia C. Miguel Arancibia y compañeros y compañeras del cuarto nivel. En esta oportunidad venimos a presentar el tema del sociologismo jurídico y como representantes de este grupo tenemos a la compañera Adriana Fabiola Ortubeo Porto, a la compañera Ivana Brenali López Caro, al compañero Zacarías Javier Coronel, al compañero Alejandro González San Miguel y mi persona que les habla, Luis Miguel Hachacoyo Carata. Sin más que decir, vamos a dar inicio a la exposición de este tema. ¿Qué es el sociologismo jurídico? El sociologismo jurídico es una rama del pensamiento jurídico que afirma que el derecho nace de la realidad y del comportamiento del conjunto de componentes de la sociedad. Para sus seguidores, a la hora de crear normas, los individuos actúan como un todo y tienen en cuenta los acontecimientos históricos que han conformado esa sociedad. De esta forma, el sociologismo en el derecho se considera como parte del realismo jurídico, ya que afirma que los hechos son fundamentales para generar el conjunto de normas que rigen la sociedad. La jurisprudencia, formada por las sentencias anteriores sobre un mismo asunto, son más importantes que la propia literalidad de las leyes aprobadas. El sociologismo jurídico afirma que las leyes jurídicas dependen de la sociedad y de la realidad histórica. El iusianismo es la ciencia del derecho que se debe ocupar fundamentalmente del ser de la conducta humana y también es un conjunto de fenómenos o hechos eficaces o reales. Y el iusianismo no es de las normas formales o vigentes y tampoco es de los valores justos o naturales. Para el iusianismo el derecho tiene como objeto de estudio los hechos y su objeto no son las normas y tampoco los valores. Por eso se dice que es cierto que las normas jurídicas son trascendentales para conocer el derecho, pero su importancia no radica en sí mismos por ser normas formales ni en su contenido. Más bien radica en las actitudes y conductas humanas que derivan de dichas normas y valores. Esta corriente del iusianismo subordina a la ciencia del derecho a una rama de las ciencias sociales, lo cual ha constituido una de las principales críticas por el caso de reducir los hechos a los hechos sociales que derivan de las conductas personales. Por eso tenemos dos tipos de realismo. Uno que es el realismo jurídico norteamericano, que es el realismo jurídico norteamericano tiene como fundamento la metodología empírica de filósofo John Locke y de David Hume. El iusianismo no solo se suma a la protesta en contra de la concepción teológica, y así también no se suma a la metafísica del iusnaturalismo, sino más bien a la reacción dirigida contra la concepción positiva o analítica del iusformalismo. Por eso se dice que el iusrealismo da un enfoque donde las decisiones de los tribunales son inciertas e imprescindibles. Asimismo, las reglas y precedentes sobre los que se fundan son la expresión de los valores morales y de las políticas públicas existentes en una sociedad determinada. Y también tenemos el realismo escandinavo. Este realismo escandinavo, a diferencia del realismo norteamericano, tiene un acercamiento metodológico mucho más especulativo hacia los problemas jurídicos y no más a los hechos como el ius norteamericano. Por eso este ius escandinavo le presta menos atención a las peculiaridades de las decisiones judiciales. No puede haber una ciencia que tenga por objeto otra cosa
que las realidades no espaciotemporales, y entre ellas ciertamente no se encuentra lo que se llama valores. Por eso los realistas escandinavos, representados por Alf Ross, no tiene en mente el derecho positivo, sino más bien el vigente, es decir, a lo que la teoría alemana del siglo XIX, la cual le llamaba Geistesrecht, que se puede traducir como derecho vigente, o también es aceptado como el derecho para su aplicación tanto por los jueces como los particulares. John Locke, hijo de Agnes King y John Locke, nació el 29 de agosto de 1632 en Somerset, Reino de Inglaterra, y falleció el 28 de octubre de 1704 a sus 72 años a causa de un infarto agudo de miocardio. Fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del imperismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658. Se especializó en medicina y también mantuvo relaciones con científicos de la época como Isaac Newton. John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. Creador de una frase célebre: "Lo que te preocupa te domina". Sus principales obras fueron Ensayos sobre la tolerancia, Primera carta sobre la tolerancia, Pensamientos sobre la educación y Razonabilidad del cristianismo. David Hume nació en Edimburgo en 1711 y falleció en 1776, filósofo británico. Es el último de los grandes representantes del empirismo inglés, amplia corriente filosófica, en que lo precedieron Francis Bacon, John Locke y George Berkeley. Nacido en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, aunque de modesta fortuna, David Hume estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia, pero su falta de interés determinó que abandonara la carrera y se viese obligado a buscar la manera de ganarse la vida. Tras una breve tentativa de iniciarse en el comercio, decidió dedicarse al estudio en 1734. Marchó a Francia, donde pasó 3 largos años, la mayor parte de ellos en la Fleche, dedicado a la redacción de su primera obra, Tratado de la Naturaleza Humana, que contempló tras su regreso a Londres y se empezó a publicar en 1739. El tratado no despertó ningún interés y Hume se retiró a la casa familiar en Ninny Wells. ¿Qué es el realismo de Hume? Realismo, o en tanto los valores morales sobrevendían en una relación entre el ser humano y las condiciones del mundo. Objetivismo, en tanto Hume acepta que eso que el hombre toma como moral realmente lo es. Ahora voy a hablar de Axel Hagström. Nació el 6 de septiembre de 1868 y falleció el 7 de junio de 1939. Fue un filósofo jurista sueco. Es conocido como el fundador de la corriente filosófica llamada escuela cuasi-positivista.
que era el contrapartida sueca de las escuelas filosóficas analítica y angloamericana, y el positivismo lógico. Asimismo, se le considera el fundador del movimiento o del realismo real escandinavo. Anders Björn nació el 11 de septiembre de 1882. Fue un jurista y legislador sueco, particularmente conocido como un defensor del realismo jurídico escandinavo. Estudió Derecho en la Universidad de Lund y fue profesor de Derecho en la Universidad de Uppsala desde 1914 a 1947. Entre sus obras más destacadas tenemos la siguiente. Primero, Superstición o racionalidad en la acción por la paz. Segundo, la naturaleza científica de la jurisprudencia. Tercero, filosofía y religión. Y como cuarto, investigaciones sobre la naturaleza del derecho y la moral. Origen de la sociología jurídica. Las obras del jurista Friedrich Savigny, fundador de la Escuela Histórica del Derecho, son consideradas como el inicio del sociologismo. Sus ideas fueron desarrolladas más tarde por otros autores como Rudolf von Hering o Max Weber. Aunque existen pequeñas diferencias teóricas entre los partidarios de esta corriente en general, coinciden en afirmar que no existen unas leyes naturales que todos deben obedecer. Para ellos, en cambio, lo importante es la participación de la sociedad y no solo del Estado en su creación. Hering rechazó las teorías vigentes en su época, como la del positivismo o dogmático. Esta defendía que el derecho debía separarse totalmente de la realidad social, algo que el jurista alemán consideraba inestable. La idea mantenida de Hering recalcaba la necesidad de que el derecho tuviera en cuenta y defendiera los intereses colectivos de la sociedad. Así mantenía que no existía ningún tipo de derecho natural por encima de esos intereses. Características del sociologismo jurídico. Los sociologistas, como ocurrió con los realistas jurídicos, reaccionaron contra el positivismo y la creencia en un derecho natural que empapaba todas las teorías sobre la justicia. Este rechazo se manifestó en la creación de una rama del pensamiento jurídico que daba más importancia a la realidad social en la que se desarrollan las leyes que la propia justicia como concepto abstracto. Así, mientras que los partidarios del derecho natural afirmaban que la justicia solo debía responder al derecho, los sociologistas ponían el énfasis en su eficacia al servicio de la sociedad. Para el sociologismo jurídico, las personas que componen la sociedad actúan como un todo a la hora de crear las normas legales. Para ello, siguen criterios puramente racionales y tienen en cuenta cómo se han resuelto los conflictos a lo largo de la historia. Así, los sociologistas afirman que el derecho tiene su origen en la sociedad y no en los individuos particulares. Se trata de una manera de proteger a la propia sociedad de que continúe existiendo. El derecho, aparte de la realidad y muy de las diferencias que existen entre las personas y asimismo de la jurisprudencia existente. Esto implica que las leyes deben dejar de lado todos los aspectos metafísicos, ya que no pueden estar basadas en otra cosa más que en la realidad social. Escuela libre del derecho. Existen diferentes escuelas dentro del sociologismo jurídico. Una de las que elaboró teorías más extremas fue la Escuela Libre del Derecho, que defendía
que el juez podía ignorar la ley escrita a la hora de emitir una sentencia. Para parte de los sociologistas, el juez se convierte así en el principal creador de derecho. Según esta doctrina, la ley no es la creadora del derecho, sino que este papel lo ocupan las sentencias judiciales. Una consecuencia de esta teoría, defendida por los seguidores de la escuela, era despojar al Estado de su condición de elaboración de leyes. Alf Niels Christian Ross nació el 10 de junio de 1899, quien fue un filósofo del derecho, representante del realismo jurídico escandinavo, que es una corriente que postula la presentación de derecho. Alf Ross da un enfoque desde un punto de vista realista y sociológico. Ross, quien fue influenciado por Kelsen y Axel, pero esto no quiere decir que Ross piensa lo mismo que ellos. Ross propone que el realismo jurídico como una aproximación al fenómeno jurídico, pero a pesar de ello, Ross se distingue porque nunca aceptó la reducción del derecho a los puros hechos. Por eso es que Ross critica al realismo americano, porque denota un manifiesto desacuerdo con la idea que consideraba al derecho como la conducta futura de ciertas personas en ciertas circunstancias. Alf Ross falleció el 17 de agosto de 1779 a sus 80 años. Eugen Ehrlich estudió en la Universidad de Viena, se doctoró en el año 1886, fue profesor de Derecho Romano y muchos lo consideraban el fundador de la sociología del derecho. Sus estudios estuvieron permeados por la obra de Rudolf y de la Escuela Histórica del Derecho, concentrando su atención a la idea de que el derecho proviene del pueblo, nacido en Ucrania y muerto en Viena. Profesor de Derecho Romano en su ciudad natal, es famoso por sus investigaciones en el campo de la sociología jurídica. Según él, las instituciones sociales surgen espontáneamente en la sociedad, considerando el derecho como un hecho social. Entre sus obras más destacadas tenemos la cual es titulada Fundación de la Sociología del Derecho. Max Weber nació en Alemania en el año 1864. A continuación destacamos algunas de las aportaciones de Max Weber al sociologismo jurídico. Weber es uno de los fundadores de la sociología junto a Marx y Durkheim y Comte. También es considerado uno de los padres de la sociología moderna y así también padre de la administración pública, a la vez renovador de las ciencias sociales y su metodología. Weber estableció los fundamentos del método de trabajo de la sociología moderna, aportándole rigurosidad y legitimidad. Weber era un sociólogo quien aplicó la metodología de la sociología a otros más de como el alcance a otros campos como la política, el derecho, la religión y la economía. Su pensamiento de Weber se caracteriza por ser antipositivista, hermenéutico e idealista. Weber tenía como objetivo entender la interrelación que se produce entre los factores que contribuyeron a la fundación de la estructura social. Weber destacó la racionalidad como clave para el desarrollo de la civilización occidental. Así también Max Weber, identifica la racionalidad basada en la burocracia como motor de este proceso
y también considera que la conducta del ser humano se encuentra guiada y ligada a la cultura, religión del lugar de donde procede la persona. A partir de este pensamiento se elabora la teoría de la burocracia de Max Weber. Max Weber falleció en 1920 a la edad de 56 años.